Seguimos en nuestra serie de Santiago. Me ha encantado a mí Santiago porque es una manera en la que todos nosotros podemos aprender algo nuevo. Y es interesante que toda esta serie de Santiago ha levantado conversaciones muy interesantes con otras personas, aquí fuera de la iglesia, en el pasillo, y eso es bueno porque empieza a generar curiosidad. Pero hoy quiero hablarles sobre el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios para ti y para mí? Y es interesante que hay dos tipos de personas. Hay personas que les gusta planear. Hay gente que le gusta planear aquí y todo. Hay gente que no le gusta planear tanto. Hay gente que le gusta poner un calendario. ¿Alguien tiene calendarios? Con horas y todo. Y hay gente que no lo tiene, pero no lo sigue para nada. Hey, la intención es la que cuenta, dice, ¿no? Entonces hay gente que le gusta planear mucho, muy meticuloso, planea todo su día, y hay otros que hacemos lo que le decimos a los jóvenes, WAFO. Es un acrónimo que se dice WAFO, W-A-F-O, que significa Wait and Find Out. Y es, Señor, encomiendo mi día a ti, no sé qué va a pasar, voy a esperar y algo va a suceder, ¿no? Entonces cuando vamos con los jóvenes con campamento me dicen, ¿qué sigue? WAFO. ¿Y qué vamos a hacer en la noche? WAFO. Sí sabemos, pero no les queremos decir. Pero a veces nosotros vivimos la vida con el mentado WAFO, ¿sí? Vamos a esperarnos y a ver qué sucede en el día. Y la gloria para el Señor. ¿Sí? Hablamos de las diferentes maneras en las que nos gusta. Hay gente que es muy organizada, hay gente que no lo es. Pero una de las cosas es que algo tan simple que pasa en el día nos puede distorsionar el resto del día. Porque se sale del plan que tú tenías. La verdad es que no sabes lo que te depara el mañana. Ni siquiera sabes lo que nos depara hoy. Muchos de ustedes ya tienen planeado lo que van a cenar hoy. Y muchos de nosotros estamos en el waffle. A ver quién nos invita. Ahí fue un comercial. No, y sucede que así vivimos la vida muchos de nosotros. Pero fíjate, el pasaje que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy en la noche, este servicio, es realmente una advertencia. En el capítulo 4 de Santiago es una advertencia sobre cómo planear una vida y un itinerario y hacer todo con Dios o sin Dios. Te está diciendo, hey, si no pones atención a esto, pudiera suceder algo mal. Muchas veces nosotros tenemos agendas ocupadas, estamos involucrados en tantas cosas, estamos comprometidos con tanto. ¿Alguien se relaciona con eso? Hay tantas cosas que hacer en el día que, Señor, que la hora dure más de 60 minutos y que el día tenga más de 24 horas porque no me alcanza. Y luego, por supuesto, los que trabajamos, está el trabajo y el jefe, como siempre tiene algo más que hacer. Y uno dice, bueno, pues es que el patrón me pidió que lo hiciera. Y lo hacemos. Pero después dice, bueno, lo hago por el patrón. Después se queja uno. Después, bueno, pues el overtime. Me cayó bien. Pero siempre vamos con esa mentalidad todo el tiempo. Pero fíjate lo que está escribiendo Santiago aquí. El contexto es que Santiago es un pastor. ¿Se acuerdan que fue el primer pastor de Jerusalén, el primer líder? Él viene y les dice, algo estoy viendo aquí en la congregación y necesito darles algo práctico. Él ve que están surgiendo problemas y es muy práctico en la manera que lo hizo. De hecho, la carta es tan práctica que nos recuerda la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Era algo que era muy simple y lo puedes comparar con Proverbios o Eclesiastés. Son cosas muy así, al punto, como luego dicen. Y la tesis de esta carta es realmente, si tú y yo tenemos una relación personal con Jesucristo, escucha bien, si tú y yo verdaderamente tenemos una relación con Jesucristo, todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas deberían ser diferentes y deberían de cambiar. Eso es lo que Santiago nos está enseñando. Ahora, para hacer esto es realmente aplicable. Santiago va a usar algunos ejemplos y en este caso va a utilizar unos negocios como ejemplo. Y los negocios nos podemos relacionar un poquito. Algunos de ustedes pueden entenderlo muy bien. Aquí lo que nos está diciendo es que la Biblia no habla nada en contra de los negocios. No te está diciendo que los negocios están mal. No te está diciendo que el ganar dinero es malo. Lo que te está diciendo es, el asunto es el yo. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos del corazón y ahora estamos hablando, ¿dónde estoy yo?
en esto? ¿Estoy poniendo al Señor como quien dirige mi vida o soy yo quien dirige la vida? Seamos honestos, muchos de nosotros decimos, Señor, yo creo en tu voluntad, pero déjame hacer esto. En realidad, uno vive la vida y le dice, Señor, gracias porque permitiste esto. Y el Señor dice, bueno, no era para allá, pero pues bueno, la voluntad permisiva, pues dale. Pero tú pagas los platos rotos. Las consecuencias de tomar malas decisiones. Algunos de ustedes pueden decir, eso no es un problema para mí. En este momento lo entiendo. Y hay consecuencias al planear y programar una vida fuera del plan de Dios. Su plan perfecto, su voluntad, entra en juego cuando tomamos decisiones. Y quiero entrar, lo vamos a ver en el capítulo 4, del 13 al 17. Son versículos muy cortitos, que es la última parte del capítulo 4. Y quiero que veamos el capítulo 13 y 14. Fíjate lo que dice aquí. Presten atención. Santiago le habla a la iglesia y le dice, hey, presten atención. Ya todo el rato les he estado hablando de que presten atención. Una vez más, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Y después dice, haremos negocios y ahí ganaremos dinero. Y luego les pregunta, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y con eso te quiero llevar a que hay 3 consecuencias en nuestras vidas, 3 consecuencias muy prácticas en las que cuando yo no hago a Jesucristo el centro de mi vida, esto sucede. Y número 1, quedamos desprevenidos. Cuando yo no pongo a Jesucristo como el centro de mi vida, quedo totalmente desprevenido. Santiago no está diciendo que planificar o elaborar estrategias para obtener beneficios sea malo. Ambas cosas son muy importantes en el mundo de los negocios. Yo necesito planear. Ningún negociante va y se avienta, guafo, a ver qué pasa. No, planea, tiene una estrategia y va hacia allá. La cuestión aquí tiene mucho más que ver con lo que no se dice en el pasaje, lo que se omite en su pensamiento, en su planificación. Y por cierto, puedes ver que estos tipos están planeando porque tienen una idea de lo que van a hacer. Si te detienes y miras esto por un segundo, te das un marco de tiempo. Ellos dicen, ok, fíjate la planificación, dicen hoy o mañana. Te dan una ubicación y te dicen, vamos a ir a tal y tal ciudad, o sea, ya saben hacia dónde van. Tienen un tiempo determinado, lo que piensan que esto va a durar, y dicen, vamos a pasar ahí un año. ¿Y qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer negocios y vamos a obtener un beneficio. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué tiene de malo eso, pastor? ¿Qué tiene de malo con que uno planee? Nada. En sí mismo no hay nada malo, pero el problema es algo que omiten, no mencionan. ¿Notaste que nunca mencionaron a Dios? ¿Algún pensamiento del Señor en todo su plan? ¿No lo involucraron? ¿En toda la programación que ellos ya tenían planeada? Nada, absolutamente nada. Santiago nos dice en el versículo 14, la verdad es que ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el futuro. Entonces, es una tontería, ¿sí? Se podría decir que es una tontería el hacer nuestros planes y agendas sin poner al Señor en el centro. Porque yo no sé lo que me espera mañana. Yo no sé lo que me espera saliendo de aquí. Yo no sé qué espera. Y lo que te dice es una tontería. Porque no sabes cuál es lo que te va a esperar. Como creyente no debo olvidar. Como creyentes, tú y yo no debemos olvidar que Jesucristo debe ser el centro de todo lo que hago y en todo lo que yo paso a ser responsable. ¿Dónde tengo una responsabilidad? Ahí es donde yo tengo que ponerlo en el centro. Por consiguiente, debo asegurarme de todas las cosas, como mi familia, yo mismo y en todo lo que estoy involucrado. En realidad lo que yo hago honra al Señor. Las decisiones que tomo honran al Señor. Fíjate lo que dice el versículo 14 una vez más. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Y dice esta parte de aquí, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Es algo que la vida es frágil, es como la neblina. ¿Alguien ha estado en alguna montaña o en un lugar frío? Estos días ha estado frío. A mí me tocó esta semana estar en el norte de Estados Unidos y estaba frío, estábamos a 41 grados.
lo mejor del mundo. A mí me encanta el frío. Sí, le digo, yo soy oso polar, yo tengo suficiente, se los dejo de tarea para que me cuide. Y entonces, parte de lo que estábamos allá, estaba haciendo frío y yo lo disfruto el frío, me encanta el frío. Y te das cuenta que cuando tú exhalas, se ve el humito, ¿no? Se ve, pero en cuestión de segundos se desaparece. Y vuelves a exhalar y lo ves y se desaparece. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. La vida es así. La vida la tienes hoy y mañana ya no está. O la tienes ahorita, se cae algo del techo, Dios quiera, ¿no? Te pega en la cabeza y hasta ahí llegaste. Es lo que nos está diciendo Santiago. La vida es como la neblina. La vida es así de frágil, no dura para siempre. No puedes guardarla y meterla en una botella y decir, bueno, aquí la voy a guardar como un vino que se haga añejo y lo voy a mantener. No, la vida se esfuma. Si ustedes me conocen a mí, me gusta, yo no soy una persona negativa, no tiendo a ser negativo. Le digo a mi esposa, soy realista. Gran diferencia. Pero me gusta mucho siempre uno de los dichos que yo les decía a los jóvenes, que tengo un día muy malo, está bien, pero busca lo positivo. En la física todo es positivo y negativo, lo necesitas, si no, no funciona. Yo necesito un positivo y un negativo. Si hay un negativo, tiene que haber un positivo. Y si hay un positivo, enfócate en el positivo. Sabes que hay un negativo por ahí déjalo. Pero todo es cuestión de perspectiva. Y entonces sabemos que cuando no veo eso y el mundo lo veo totalmente diferente, yo no creo que el mundo esté peor que antes. El mundo está igual. El problema es que ahora el acceso al internet, a tu celular, a la televisión, te muestra todo. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces digo, no, es que el Señor, lo que el Señor vivía cuando escribió la Biblia, eso no pasaba. Uy, no, nada de esto pasaba. Pero fíjate lo que nos dice Eclesiastés 1:9. Es interesante. Si algo te vas a llevar hoy, fíjate este versículo lo que dice. La historia no hace más que repetirse. Y te dice, ya todo se hizo antes. Y luego continúa y dice, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Interesante. Que el Señor pensó en todo porque dijo, unos de mis hijos van a dudar. Y les voy a dejar ahí por escrito que sepan que la vida se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. La verdad es que todos nosotros estamos a un paso de la eternidad. Pasa otro Harvey, un paso de la eternidad. Un terremoto, un paso de la eternidad. Un accidente automovilístico, una enfermedad, una guerra. Sabemos todo lo que está pasando en Israel y oramos por la paz. Y es interesante escuchar los testimonios de la gente, decir, un señor hablaba y decía, es que mi hija se fue a dormir a casa de mi amigo. Y ellos tenían planeado todo lo que iban a hacer al otro día, ya no despertaron. Y muchas veces nosotros planeamos tantas cosas y no ponemos al Señor de por medio. Se nos olvida poner al Señor en medio de las cosas. Te aseguro que muchos de ellos no sabían que al abrir sus ojos iban a estar en la presencia de Dios. Uno planea muchas cosas. Y luego no mencionamos el hecho de que todos estamos envejeciendo y estamos débiles poco a poco. Le decía a mi esposa que veníamos en el vuelo de regreso y se sentó un señor al lado mío y a mí me gusta mucho platicar, los que me conocen. Yo saco pláticas con la señora de Walmart mientras están despachándote. Me gusta platicar y hablar con la gente, conocerla, quién son. Y el señor era un vendedor de máquinas para hacer tortillas. De todo el mundo me topé al señor que le vende a todas las distribuidoras de tortillas. Y interesante, me dice mi esposa, y dice, seguramente era un señor. Le digo, no, ya era un señor mayor, más o menos, como unos 40 años. Me dice, pues ahí estás tú. Y me cayó el 20 y ya no quise seguir con la conversación. Ya no quise seguir, ¿sí o no? Ya no quise, me agüité, como dicen en mi rancho, ¿no? Sí, le dije, no, unos cuarentón. Y me volteé a ver, ese eres tú, chavorruco, ¿no? Y sucede que eso fue lo que pasa. Se nos olvida que estamos envejeciendo. Se nos olvida hacia dónde vamos. Por eso fíjate lo que dice Proverbios 27:1. No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá.
Yo planeo muchas cosas, pero ¿estoy involucrando al Señor? ¿Estoy involucrando? Ahora hay una segunda consecuencia que Santiago nos va a dar aquí en el versículo 16. Y esa consecuencia es el planear la vida sin el Señor y su voluntad, lo que me lleva a un exceso de confianza. Cuando yo dejo de poner al Señor en medio de eso, en medio de mis planes, me lleva a un exceso de confianza y hago cosas por confianzudo. Como digo, el Señor tiene cuidado. Y fíjate lo que dice el versículo 16. De lo contrario, están haciendo alarde a sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia, ¿qué dice aquí? Es maligna. Cuando uno se jacta y se llena y dices, esto es malo. La palabra jactancia no es realmente complicada. Significa hacerle saber a la gente que tú hiciste esto porque tú lo pudiste hacer. Eso es lo que la planificación y la estructuración de la vida tiende a hacer cuando Dios no está en el centro de ella. Y dices, yo lo hice, yo lo pude, yo construí, yo, el mentado yo. Y uno dice, me he levantado por mis propios medios. Y se levanta el cuello. Esta casa la construí yo. Y esta camioneta yo le compré los rines. Y nos vamos. Empezamos a jactarnos. Pero como cristianos, si conoces las Escrituras, es lo más irrespetuoso que puedes llegar a ser. Porque Pablo nos dice en Hechos 17, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él. Es por su gracia. Es por lo que el Señor puede hacer en mí. No es por mis fuerzas, es por lo que el Señor me da. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y podemos hacer todo a través de Él. La misericordia de Cristo nos permite hacer estas cosas en la vida. Cuando estábamos en la escuela nos enseñaban un poema de William Henley. Y algunos lo habrán leído y se llama Invictus. Y esta frase a lo mejor tú no sabías quién la había dicho y ahora lo sabes. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y muchas veces la gente te lo escribe cuando estás pasando por algo y te dice, yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. La gente que pone en Instagram que anda viajando por todo el mundo, es una frasecita que siempre aparece. Y ahora ya sabes, lo escribió William Henley. Y era un poema que se llama Invictus. Esa frase es muy comúnmente utilizada, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no me enseña eso. El poema refleja la actitud de alguien que reconoce la existencia de Dios, pero no le parece importante. Sabe que hay un Dios, pero ahí está. Eso se llama rebeldía. Y fíjate lo que nos dice en Juan 15. Cuando yo me separo del Señor, no puedo hacer nada. Separados de mí, no pueden hacer nada. Recuerda una vez más, separado de mí, no pueden hacer nada. Yo necesito del Señor en mi vida. Así que cuando planeemos y estructuremos la vida sin Dios en el centro, puede que no lo expresemos tan audazmente como lo hacía William Henley. Pero esencialmente estamos diciendo, no necesito a nadie. Y le estoy diciendo, Dios, no te necesito. No te necesito. Caemos en ese tipo de rebeldía. Hay una tercera cosa que Santiago también nos menciona en el capítulo 17. Es la consecuencia de dejar a Dios fuera de nuestra planificación. Y eso es perdernos del plan de Dios, de la mejor parte que el Señor tiene para nosotros. Entonces el no poner yo a Jesucristo como el centro de mi vida me lleva a perdernos del plan de Dios. Versículo 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es pecado, miren lo que dice, es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Peco cuando yo debería hacer algo y no lo hago. Se le llama el pecado de omisión, omitir lo que es lo que no hago, dejarlo fuera. Es un asunto significativo porque Dios claramente tiene algo que quiere que hagamos nosotros. Sabes que debes de involucrarte en la vida de otras personas, en el discipulado, en el ánimo, el animar a otras personas, en el amor mutuo como hermanos, pero entonces, en algunas situaciones, simplemente no queremos hacer lo que sabemos que debemos hacer
El resultado es que nos perdemos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y Santiago lo llama esto pecado. Así lo llama. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Simplemente no queremos hacer lo que yo sé que debo hacer, no lo hago. Nosotros calificamos el pecado como el que engañó a su mujer. Pecador. El que robó. Ratero, pecador. El que le robó al IRS. Pecador, tramposo. Pero también el que no hace, peca. Cuando sabe que tiene que hacer algo bueno. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Pudiéramos decir, para el que sabe lo correcto y no lo hace, a veces está mal. No, es pecado. No, a veces, siempre. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. La Biblia te lo dice. Versículo 17, sé lo que quieres, Dios. Sé que tienes un plan. Sé que todas estas cosas son verdad, pero simplemente no voy a hacerlo. Eso es todo. No lo quiero hacer. ¿Y sabes el gran ejemplo que nos da la Biblia? Jonás. ¿Escuchaste la vida de Jonás? Le dice Dios, ve a Nínive y predica la palabra. ¿Qué dice Jonás? Nada, me cae mal esa gente. Ve a Nínive. ¿Pero para qué? Es una bola de pecadores. Ve a Nínive. No, y me subo a otro barco. Y me voy. Y se enoja. Y se sube a otro barco. Y el Señor tuvo que hacer algo tan... es algo sobrenatural para hacerlo que regresara. Un incidente catastrófico. Empieza todo el mar a volverse loco y empieza todo el mundo a orarle a sus dioses y él escondidito hasta más abajo. Y él tuvo que reconocer, bueno, sí, fui desobediente a Dios, me está jalando las orejas, avínteme al mar. Y tuvo que llevarlo, aventarlo donde tenía que ir a predicar. ¿Y saben cuántas veces llega a mi oficina gente diciendo, pastor, es que estamos así, y ¡pum! Que me vuelve el Señor de regreso. Y es que yo iba para allá, y algo pasó. Y el Señor me atrajo con sus cuerdas de amor. Y digo, sí te atrae con sus cuerdas de amor, pero pudiste haber evitado un dolor de cabeza si hubiéramos sido obedientes. Si hubiéramos puesto al Señor primero, el Señor hubiera tomado control de las cosas. Y estoy siendo obediente. ¿Cuántas veces tiene que hacer esto el Señor con nosotros? Hacer algo tan catastrófico como lo hizo con Jonás. El versículo 15 nos dice, deben planear su vida teniendo en mente la voluntad de Dios. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si el Señor quiere, lo pongo primero. Una de las componentes centrales de cada decisión de mi vida debería ser, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Te agrada lo que voy a hacer? En la práctica es simplemente detenernos para hacer una pausa y orar y preguntarle, Dios, ¿qué quieres? ¿Quieres aclararme solamente para estar seguro que esta es tu voluntad? Es mi disponibilidad que yo tengo para caer bajo la voluntad de Dios. Es un compromiso constante con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo tengo que hacer ese compromiso. Imagínate que yo voy a construir una casa y contrato a un arquitecto y le digo, diséñame esta casa y dime todo lo que necesito, dime qué profundo tengo que cavar para poner los cimientos, dime qué debo utilizar, y me hace el plano y me das todo el cuadro de lo que tengo que hacer. Y vengo yo, agarro el plano y le digo, y lo echo a un lado y empiezo a construir mi casa como yo quiero. Viene un viento, ¿qué va a pasar? O viene Harvey, no le puse la inclinación de agua y puse la inclinación hacia acá y yo solo me ahogo. Así es lo que hacemos muchas veces con el Señor. El Señor viene y te dice lo que tienes que hacer y le dices, no me interesa. No quiero seguir la voluntad de Dios. Yo me preguntaba siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Decía, yo veía a la gente adulta y decía, mira esa gente, qué bien le va en la vida. Y yo decía, ¿con quién me voy a casar? Con mi Jani. Y preguntaba, ¿no? Cuando era adolescente yo me decía, pues, ¿con quién me voy a casar? Y ahora de adulto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo encontrar tu voluntad para mí? Y quiero darte 5 consejos. Número 1, para encontrar la voluntad de Dios para mi vida, tengo que tener una relación personal con Jesús. Yo tengo que tener esa
relación con el Señor. 1 Timoteo 2:4 dice, Él quiere, hablando de Dios aquí, desea que todos los hombres, quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Quieren que tengamos una relación personal con Jesucristo. En Juan 1:12 dice, para todos los que creían en Él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Él lo permitió. Yo tengo que ser. Él quiere que tengas una relación con Él. Número 2, viviendo una vida diferente. Porque cuando una vez que ya vengo a Cristo, ¿te acuerdas que el libro de Santiago es práctico? Es ahora lo que según yo profeso que digo, tengo que vivirlo. Entonces tengo que vivir una vida diferente. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean, ¿qué? Santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. La palabra santificación significa que seas diferente, cambiado, que te abstengas, que seas apartado. La voluntad de Dios, en segundo lugar, es que seas diferente del mundo, que tu moral y tus estándares de vida no sean basados en lo que tu grupo social indica. Es muy fácil caer en la presión de los amigos. En inglés, con los muchachos se utiliza mucho the peer pressure, que le llaman. La presión de los amigos, es que mi amigo me invitó. Y le echamos mucho a los niños, no, don't fall into peer pressure, no te caigas en esa presión de los niños. Y los adultos, nosotros constantemente caemos en eso. Y no porque queramos hacer algo malo, simplemente porque no te quieres quedar fuera de. No quieres que te hagan un lado. Y se nos olvida que tengo que vivir una vida diferente. Hay un estándar al que Dios nos ha llamado en su palabra, y esa es hacer su voluntad. ¿Y su voluntad qué es? Buena y perfecta, agradable. El Señor quiere eso para nuestra vida. Número 3, tengo que tener una actitud de agradecimiento. Pero pastor, ¿cómo le agradezco a Dios cuando todo está mal? ¿Cómo me dice que sea agradecido con el Señor? Es que por cuando yo soy agradecido en el momento más oscuro de mi vida, mi agradecimiento es genuino. Porque me esfuerzo a agradecer a Dios en medio de mi dolor. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Esta es la voluntad que el Señor quiere, que seamos agradecidos. Mi actitud debe cambiar por completo, debe darme cuenta de todo lo bueno que viene de Dios. Me gusta mucho el ejemplo del parabrisas, y eso a la gente que ha venido a consejería les digo mucho este ejemplo. Sí hay cosas malas. Cuando tú vas manejando en la carretera, se pega un insecto horrible. Imagínate que voy manejando en las montañas de Colorado y yo tengo dos opciones. Una es me enfoco en el insecto. No estoy diciendo que no existe. Me enfoco en el insecto, puedo ver todo lo que está atrás del panorama. Es una decisión. Yo sé que al rato que le eche windshield wiper fluid, lo puedo limpiar. O cuando llegue a una gasolinera lo limpio. Pero por lo tanto yo puedo dejar de ver lo que el Señor está haciendo o enfocarme en ese insecto. Y muchas veces en nuestras vidas pasa lo mismo. Se me olvida ser agradecido por todo lo bueno que el Señor hace porque salió algo malo. Y al final del día, nos vamos a ver más adelante que el Señor quiere cosas buenas para mí. Muchas veces las situaciones de las que pasan en nuestra vida es porque nosotros mismos nos las buscamos. Ese cambio de actitud, por cierto, te voy a decir, cambia todo cuando yo soy agradecido. En una mente donde hay agradecimiento, la ansiedad no puede coexistir, no cabe. Cuando alguien es agradecido por lo mucho, por lo poco, tu ansiedad se va. Porque me enfoco en las cosas buenas, no en las cosas malas. Hay una cuarta parte y es buscar la sabiduría de Dios. Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y yo puse entre paréntesis, el Señor quiere que hagamos su voluntad. El Señor busca que hagamos su voluntad. Quiere que aprendamos su sabiduría. Hace unas semanas atrás veíamos y hablamos sobre la sabiduría de Dios. No nuestra sabiduría humana, queremos la sabiduría del Señor. Y número 5, tengo que tener un testimonio visible. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Cuando yo practico el bien, cuando yo actúo correctamente, callo las bocas. La gente debe ser capaz de verme a mí, pero no solamente ver a mí, sino ver a Jesús reflejado en mí.
Y una vez que yo empiezo a vivir eso, empiezo a vivir la voluntad del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere que haga. Y usted puede decir, pastor, y aquí no me enseñó nada de cómo encontrar la voluntad de Dios. Bueno, Jesús lo dijo. Mateo 6:31. Así que no te preocupes por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Señor conoce cada una de nuestras necesidades y continúa más allá. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y terminan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Jesús les aconseja, busca primero el reino de Dios. Cuando yo busco el reino del Señor, el Señor me dice por dónde tengo que ir. El Señor guía mis pasos. El Señor me guía hacia donde Él quiere que yo vaya. Cada día va a tener sus propios desafíos. ¿Tengo por qué preocuparme por el futuro? Tal vez. Pero el preocuparme no cambia nada. El Señor, en tus manos estoy. Confío en tu voluntad perfecta. Para poder caminar en la voluntad del Señor necesito su poder. Y ese poder me da fuerza. Me ayuda a decirle que no a la tentación. ¿Te acuerdas que hablamos de la tentación? Ese poder me mantendrá alineado. Me mantiene en la ruta donde yo tengo que hacer. Y quiero terminar con esto, Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Es una promesa. El Señor es fiel a sus promesas. Y Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una ¿qué? Esperanza. Yo encuentro esperanza. El mundo necesita esperanza. Y hace rato nos presentaban una canción. Y dices precisamente esto, por cada mañana, por cada oportunidad, tú eres fiel, Dios. Y luego continúa y dice, quiero agradecerte ¿cuándo? Hoy. Dice, por cada montaña, por cada valle que cruce, y lo repito otra vez, tú eres fiel. Y una vez más, quiero agradecerte hoy. Señor, yo no sé dónde está mi vida hoy. Tal vez yo no he hecho esa decisión de decir, Señor, yo quiero ser obediente a tu voluntad. Y me he desviado. Y he tal vez hecho cosas inadecuadas. Señor, ¿me puedes volver a meter en el carril? Cuando estaba chiquito teníamos los trenecitos de vías, ¿no? Y cuando se salía del tren tenías que ir a alinearlo otra vez porque las llantas de abajo se movían. Los que tenían trenecitos eléctricos. Y tenías que alinearlas. Y eso me venía a la mente hace rato cuando repasaba el mensaje del Señor. Tal vez yo soy ese trenecito que se le ha salido las llantas. ¿Me puedes volver a meter en tu voluntad? ¿Me puedes volver a meter ahí? Dice, por toda tu gracia, porque no me dejaste ir. Tú eres fiel, Dios. Sí me descarrié un poquito, pero tú me puedes volver a meter en tu voluntad. Porque me salvaste, pagaste lo que yo merecí. Me diste esa gracia, ese regalo que yo no merecía. Quiero agradecerte. Y termina, bueno eres. Bueno eres, Señor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.